Pensamos con el grupo de gestión del instituto la posibilidad de ofrecer esta charla para alumnos y profesores de las distintas carreras del instituto, porque, bueno, yo tuve la oportunidad de participar en el jurado que hizo Argentina para el envío a la Bienal de Venecia por primera vez. Siempre se elegía de un modo bastante, sí, programado desde el gobierno, digamos así. Y esta vez hubo un concurso abierto, hubo un gran debate, hubo 68 presentaciones, había que elegir solo una. Y bueno, quería compartir con ustedes, por un lado, la valoración del envío argentino. La Bienal de Venecia es algo muy enorme. Yo tuve 4 días para recorrerla y voy a tratar de resumir en menos de una hora las cosas que a mí me parecieron más significativas. Más significativas desde distintos sitios. Hoy, sobre todo, desde mi sitio de decana de un instituto que tiene 7 carreras de arte que estuvieron discutiendo el año pasado entre sí todo el año en los Estados Generales de las Artes, que estamos pensando en sus interconexiones para que los estudiantes y los profesores de las carreras se vinculen entre sí e interactúen productivamente, sin abandonar sus identidades como disciplinas. Todo esto estaba dentro de mi cabeza mientras yo recorría esa bienal. Y en verdad volví súper entusiasmada porque lo que yo vi fue todas nuestras artes puestas en juego desde un punto de vista filosófico, conceptual. Y de esto les voy a hablar. La convocatoria que hizo Ralph Rugoff fue una convocatoria muy inteligente y creo muy acorde al momento que estamos viviendo la humanidad hoy, y tal vez yo percibo de un modo peculiar, y creo que muchos percibimos, que estamos en un momento bisagra. O sea, estamos en un momento en el que podemos llegar a pensar en grandes catástrofes ecológicas, podemos llegar a pensar en grandes catástrofes climáticas, podemos pensar en grandes catástrofes humanas. Nada más piensen que ayer en la ciudad de Venecia, donde está haciendo la Bienal y donde hay turistas de todo el mundo, que es una ciudad muy frágil, y muchas obras de Venecia fueron con esa idea de fragilidad, ¿no? O sea, es una ciudad que se puede hundir en cualquier momento si los océanos suben un poquito. Entró, ustedes lo pueden ver en internet, un crucero de 14 pisos, de más de 1 cuadra de largo, hizo un desastre en el canal de la Giudecca. Chocó barcos, se quedó sin control y se estrelló contra un muelle. Y había ayer grupos de protesta importantes reclamando lo que hace mucho tiempo reclaman, y es basta de cruceros en Venecia, porque además el crucero viene, destroza el ecosistema, los turistas bajan, pasean por la calle, no gastan ni un centavo, vuelven al crucero y se van. Y había estacionados uno al lado del otro, al lado del otro. O sea que esas catástrofes. Pero además, el título, May You Live in Interesting Times, que significa algo como vivirías tiempos interesantes, o puedes tú vivir tiempos interesantes, es una antigua maldición china, que es como una maldición ambigua, ¿no? Ojalá que te toque vivir tiempos interesantes, tiempos en los que tú no sepas exactamente qué hacer, y que uno puede interpretar como positivos o muy negativos. Entonces, con este concepto de tiempos interesantes referidos al presente, la Bienal inspiró a curadores y artistas a una edición particularmente política este año, de políticas ambientales, de políticas humanas, pero además incluyó
países que nunca habían estado, países africanos, una muy fuerte presencia asiática y africana. Y bueno, de todo esto les voy a hablar. Primero de la exposición central que Rugov decidió, bueno, hay una cantidad de pabellones nacionales y una exposición central que se despliega en los jardines de Venecia, en el Giardini, y en el Arsenal, que es el lugar donde se fabricaban las armas, se guardaban, y Venecia fue una ciudad que vivió siempre tiempos muy interesantes. Era la puerta entre Europa y Asia, la puerta de la riqueza, de todo lo que venía, la seda, los perfumes, las especias, una ciudad comercial muy importante y muy rica, y siempre muy apestada, porque siempre tuvo esos canales y siempre muy en guerra. Así que el Arsenal era algo importantísimo. Ahí, desde hace unos cuantos años, hay una parte de la exposición central, que es la que cura el curador general de la exposición, y algunos pabellones nacionales, entre ellos el nuestro. El puente que une el Arsenal con los jardines se llama Puente del Paraíso. Y esto es esas curiosidades medievales, ¿no? Porque los puentes de los suspiros son los de los condenados a muerte, Puente del Paraíso que va al Arsenal. Bueno. Y de esa exposición central yo seleccioné algunas. Estuve ayer hasta muy tarde tratando de decidir cuáles de todas elegía. Lo que hizo Rugov fue elegir menos artistas que otros curadores y repetir, o sea, el artista estaba en los dos lugares, o sea que había obra en el Arsenal y obra en el Giardini del mismo artista. Saham Gupta es un artista de la India que es como un fotógrafo, antropólogo, o sea, es un hombre que tiene una historia de niñez, de vida, de mucha privación, y hace un trabajo impresionante en la noche de una de las ciudades más pobres del planeta. Entonces sale de noche, se encuentra con esos seres que serían como los seres más olvidados por la humanidad, más carenciados, de vida más difícil, en el momento más difícil de sus vidas, que es la noche. Y los retratos son verdaderamente perturbadores y verdaderamente bellos, porque él no va como un etnógrafo o un periodista, él traba amistad, establece relaciones de confianza y de complicidad con todos ellos. Y en verdad son difíciles de calificar, pero bueno, son fotografías nocturnas, ni más ni menos, pero que tienen esta carga extraordinaria, esta carga emotiva verdaderamente, y además estética, y además él encuentra en esos seres de la noche y de la miseria algunas escenas de amor o escenas de solidaridad, de amor maternal, de amor erótico, de desesperación, de alegría. Christian Marclay es canadiense y cineasta. Y su instalación era verdaderamente espectacular. Se llama 48 films de guerra. Y son 48 videos de guerra puestos uno sobre otro. O sea, la imagen está absolutamente retaseada, es inmenso. Solamente se ve el marco y se escucha. Se ve el borde de la guerra. 48 filmes de guerra, realmente es hipnótico. Otro Gupta, había 3 Guptas en la Bienal, se ve que debe ser como Pérez en la India. Y Shilpa Gupta hizo una instalación sonora también. No sé si llamarla una instalación sonora. Es una colección de poemas hechos en situación de cárcel o de exilio, de prohibición,
poemas de gente privada de su libertad, de gente censurada, desde el siglo VII hasta hoy, en distintos idiomas, en distintos lugares del mundo. Esos poemas están clavados en esas especies de picas y los micrófonos lo que hace es invertir el sentido de un micrófono de esos, ¿no? Los micrófonos son para que uno hable y otros lo escuchen, como este. Allí es al revés. Uno se acerca y escucha el micrófono y en ese micrófono hay voces, distintas voces en distintos idiomas que leen esos poemas que están así clavados, ¿no? Una instalación realmente muy potente también. Bueno, aquí hay una de la que yo escribí algo para la ENIE, fue realmente una instalación en una habitación completa de este artista inglés, Ed Atkins, que nació el año que estábamos en guerra con Inglaterra, en 1982. Y tiene una reflexión muy profunda sobre un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el melodrama. O sea, yo soy una persona del siglo XIX y el melodrama me interesa mucho como fenómeno que sigue vigente y en el que tenemos que seguir pensando, ¿no? Y Atkins trabaja sobre, es como que deconstruye el melodrama y se pregunta, ¿qué es lo que nos emociona? ¿Y por qué? Y desarma eso y hace que el espectador se cuestione el impacto emocional que las imágenes tienen para él, porque él desnuda el artificio, digamos. Entonces, todas las imágenes que están proyectadas en pantallas, en videos, lloran y lloran y lloran interminablemente, vestidos con unos trajes que están todos desplegados. Es como una ópera, ¿no? Son todos vestuarios de ópera y unas pantallas donde ocurre una escena de inminencia. No hay ningún crimen a la vista, pero se adivinan crímenes horrorosos y los personajes lloran y lloran. Siempre es él. Es su autorretrato manipulado. Esta es una especie de cabaña como de Disney que tiene sobre el piano la película Frankenstein en blanco y negro y al lado hay una pantalla donde hay un niño que corre y ese es el niño que vemos llorar y el traje y llantos y expresiones de dolor tremendo, inexplicable. Hay una música y el niño llora mientras toca el piano y nunca pasa nada, nunca entendemos cuál es la situación, pero es una situación sobrecogedora. Y junto con eso, todos esos personajes con todas unas técnicas de altísima definición de la publicidad, que se llama old food, comida vieja, la obra. Todas esas propagandas de fast food que hacen caer el queso y el tomate y el ketchup, él hace caer esos personajes, los trajes, los libros y fabrica unos sándwiches gigantes como diciendo, mira, comete esta comida rápida de emociones que te acabo de dar y que son puro lenguaje, ¿no? Muy interesante. Luego, Cameron Jamie es algo verdaderamente interesante lo que hizo el curador, porque uno llega a este lugar y piensa que llegó a un escenario donde despliega algo una nación africana, ¿verdad? O por lo menos un pueblo que tiene una cultura prehispánica, pero sobre todo pareciera una cultura africana. Y en realidad es un personaje tradicional de Austria, el lugar donde nació el nazismo, y además es un artesano tradicional de los Alpes que hace estas imágenes que tienen esa apariencia y que engañan al espectador. También hay en esta Bienal un diálogo muy importante entre el concepto de civilización y primitivismo, digamos, hay una reflexión en muchos artistas sobre esto, ¿no? ¿A dónde va la civilización?
digamos, a dónde va la tecnología. Y la cuestión del tiempo, ¿no? El tiempo, los muros, son cosas que estuvieron muy presentes. La cuestión del tiempo en estas dos artistas, que en verdad son australianas, pero bueno, también esto es interesante. Yo leía estos cartelitos y decía, los artistas viven por cualquier lado que no es su país. O sea, hay una lógica en la Bienal de exhibición por países, pero luego los artistas están completamente desterritorializados, ¿no? Y me preguntaba para qué sirve la exposición por países. Y ahora, por eso después voy a hablar de los pabellones de los países para pensar para qué sirve la exposición por países, que yo creo que sí sirve todavía. Ellas hacen arrecifes de coral de crochet, con miles y miles de tejedoras. Ellas tejen y tejen y tejen y tejen. Es como una metáfora bellísima del tiempo acumulado en un arrecife de coral. Saben que es uno de los ecosistemas más delicados del planeta, un arrecife de coral. Es el habitáculo de millones de seres, pero además es la sedimentación de millones de años de unos animales del mar, porque el coral es viviente, ¿no? Y que se destroza con una gran facilidad. O sea, una lancha motor lo destroza rápidamente. Entonces, bueno, había en la Bienal muchas de estas reflexiones sobre el paso del tiempo, la fragilidad de lo natural, la bestialidad de la acción humana. Algunos eran más obvios y otros más delicados, ¿no? Como estos, tanto en Giardini como en el Arsenale, estas obras de una delicadeza y de una seducción enorme. Y también esta sugestión de que hay miles de horas empleadas en construir esto, ¿no? Había una presencia en la Bienal muy, muy grande de las artes tradicionales, como ya vimos esas máscaras del austríaco, o el crochet, o vamos a ver después en el pabellón de Arabia Saudita, y muchas otras, ¿no? Cerámicas, artes populares, puestas en juego con algunas ideas que se vinculaban con la convocatoria de la Bienal. Bueno, y acá estos dos chinos fueron un éxito, fuera del pabellón chino, que no lo voy a mostrar porque era súper poco interesante. La China es muy opaca, era como propaganda. Pero estos dos chinos fuera de China hicieron dos obras, una en los arsenales y otra en los jardines, realmente impactantes, en donde también nosotros hicimos el año pasado un centro de arte y ciencia acá en el instituto, porque tenemos una universidad con una presencia enorme de científicos de muy primera fila, y la idea de poder interactuar nuestro instituto, que también es de muy primera fila, con ellos, y poder producir estadías y interacciones. Y también estaba mi ojo atento a todas estas cosas. Estos chinos hicieron dos metáforas de una intensidad enorme. Hicieron un trono de mármol de Carrara, como el de Lincoln en Washington, o como el de los emperadores romanos, un lugar común de la estatuaria celebratoria, y cada tanto una manguera finita, que ustedes la ven ahí, negra, disparaba agua y vapor a una presión brutal, y era como una serpiente que atacaba y atacaba el trono, y lo va desgastando. Es como una metáfora de los peligros. Realmente era un sonido muy fuerte y de una enorme violencia, ese latigazo que cada tanto se disparaba, como diciendo, si te sentás acá, y luego el trono se iba desmenuzando. Y la otra se llama No puedo evitarlo, y es una especie de pala barredora mecánica que barre sangre, algo que parece sangre,
pero tiene 32 movimientos que la vuelven casi como un animal mecánico. Y mi amigo Chetrángolo me hizo notar que hay un cuento tradicional en el que un escorpión le pide a una rana pasar el río y la rana le dice al escorpión: no, yo no te voy a subir a mi lomo porque me vas a picar con tu cola. Y el escorpión le jura que no la va a picar con su cola, y cuando van llegando a la orilla, el escorpión la mata con su cola. Y la rana, antes de morir, le dice: ¿por qué hiciste eso? Es que no puedo evitarlo, dice el escorpión. Este es un cuento antiguo y que evidentemente tuvo el artista en mente cuando fabricó esta especie de animal mecánico, porque evidentemente el título evoca. Miren ustedes los movimientos que tiene y parece que mira a los espectadores. Y todo el tiempo barre. Muy alta tecnología, también en función de ideas complejas. Rogoff decía: yo no quiero decirle a nadie lo que tiene que pensar, pero la Bienal disparaba pensamientos, cada obra era un disparador, había muchas, ¿no? Pero un disparador de reflexiones, ¿no? Bueno, y hizo una de las instalaciones tecnológicas más ambiciosas e impactantes. Había un aviso cuando uno entraba al lugar donde se exhibía esta obra hecha con Big Data y música minimalista envolvente y en verdad aterradora, ¿no? De una belleza aterradora. Dataverse attempts to scan the entire scale of our nature, from the microscopic to the macroscopic, to show or to experience the universe of data by using the data of the universe. We humans stand in the middle between the microscopic and the macroscopic. I'm just guiding you. Your brain makes everything. You experience, you construct your story. Muchas de estas fotos que ustedes ven las saqué yo, pero otras, como esta y algunas, bastantes más, me ayudaron Romina Bisignano y Mechi Intrieri. Verdaderamente trabajaron para ayudarme a encontrar en la web estas cosas. Bueno, Ito Steigl, probablemente algunos de ustedes la han leído porque es una teórica del arte contemporáneo importante, y también ella usa altísima tecnología para producir unos videos que en realidad son como una suerte de parodia de la capacidad predictiva de la ciencia, ¿verdad? Es como que nosotros tenemos este esquema de que la ciencia tiene capacidad predictiva y que es capaz de explicar los fenómenos naturales, biológicos, sociales, etcétera, y el arte es intuitivo, y ella hace una mezcla espectacular de las suertes adivinatorias y los presentes posibles. Que se llama Este es el futuro. Ella hizo un jardín con realidad aumentada, usa la realidad aumentada. No sé si acá hay alumnos de 3D, pero vale la pena que vean. Y tiene ahora en proa una obra, porque estas obras que van a Venecia, muchas de ellas después dan la vuelta al mundo, vuelven a su país, van a otros lados. No es que se ven una vez sola, ¿no? Algunas obras son de hace unos años. Hay una obra que ella puso en el pabellón alemán en 2015, realmente notable, en proa 21, ahí en la vuelta de Rocha. Y aquí ella imagina que una persona
guardó un jardín en el futuro, lo depositó en algún lugar en el futuro para protegerlo de la destrucción del planeta y no lo encuentra. Entonces crea una ficción alrededor de esto. Uno camina por entre medio del jardín de esas flores de realidad aumentada y acompaña esta ficción. Este estaba en uno de los, en Arsenal y en los Giardini, estaba esta muy notable, que además trabaja eruditamente con el Códex Atlántico de Leonardo y la invención de Leonardo de un submarino. Ustedes saben que Leonardo inventó cualquier cantidad de cosas. Y toma una frase del Códex Atlántico que dice que él iba a encriptar todo eso porque era un arma demasiado peligrosa, un submarino. Y también había una exposición de Leonardo en la academia, ¿no? Nel 1515 Leonardo da Vinci progettò un sottomarino per Venezia. Ven la voz que pone, esa voz aterciopelada de los documentales. Ma Leonardo mantenne il suo design segreto. Nei suoi taccuini scrisse: non lo pubblico né lo divulgo a causa della natura malvagia degli uomini che lo userebbero come mezzo di distruzione sul fondo del mare, mandando a fondo le navi e gli uomini insieme a loro. Y justo vino ese barcote a romper todo en Venecia. Debe estar contenta Edith Steger que contribuye también a despertar un poco la conciencia de esto. Es un poco largo, después el que quiere lo puede mirar. Teresa Margolles, la mexicana, no sé si ustedes la escucharon nombrar, pero trabaja mucho sobre la muerte, sobre los narcos. Ella ha estado varias veces en la exposición de Venecia y en muchas bienales. Cuauhtémoc Medina puso en Kassel unas sábanas que chorreaban sangre. Siempre ha trabajado mucho con esta de los crímenes. Este es sobre Ciudad Juárez. Y es un muro que ha viajado bastante. Cuando Trump fue de visita a Roma, pusieron el muro por donde él iba a pasar, en fin, un muro con alambre de púa. El tema de los muros, de los bordes, la destrucción de los bordes, estuvo también en muchos lugares de la Bienal, ¿no? Porque piensen ustedes que el mundo hoy está dividido muy fuertemente entre aquellos que quieren migrar y aquellos que no quieren recibir inmigrantes. Y esto es una realidad durísima. A Calabria llegan 3.000 inmigrantes por día que no entran a Europa, o sea, que son devueltos. Entonces hubo obras que aludían a los barcos hundidos en el Mediterráneo, con los inmigrantes, a los muros, en fin. Bueno, y luego la cuestión de género. El curador eligió 2 artistas que trabajan con casas de muñecas. Kari Upson hizo una instalación impresionante, filmándose a sí misma en una construcción que es como una deconstrucción de la casa de muñecas de su madre. La casa de muñecas como metáfora sería como una especie de caja de entrenamiento de mujeres, ¿no? Para que sean amas de casa, madres, todo. Entonces, esa célula de entrenamiento, ella la deconstruye. Y además, lo muy notable, que no sé, tendría alguien de cine que haberme dicho cómo era que lo hacían, pero no pestañeaba, debe haberse pintado algo en los ojos, pero ella ponía su figura, pero con cara de muñeca. Y uno de los 2 artistas argentinos que fueron invitados por Rugoff, ella es Admi Noliti, que trabaja mucho el tema de género, la no binariedad, etc. Y ella también propuso una caja de muñecas. Estaban una cerca de la otra, con su lenguaje un poco equívocamente infantil. Y tenía también exposición
en los Giardini, en el Arsenal, y también tenía unos muñecos, o sea, recurriendo a un lenguaje entre infantil y pop para producir esta sensación como de laboratorio de construcción de binariedades, ¿no? Sería. Y el otro artista invitado es el de siempre, Tomás Saraceno, que es como una especie de huésped permanente de las bienales, porque además es un artista brillante. Bueno, íbamos a hacer algo con Saraceno en el campus, ojalá alguna vez podamos. Él había propuesto un observatorio en el centro del Tornavías, de esos observatorios que él hace. Y entonces había una música que se escuchaba afuera, enfrente del canal, con una obra muy aérea, y sus telarañas, una muestra de las telarañas de las arañas que tejieron todo el Museo de Arte Moderno el anteaño. Esos fueron los dos argentinos que estuvieron en la muestra permanente. Este Jalil Youssef tiene un proyecto que se llama Black News, hipnótico. Yo no me podía levantar, y está online. Es un canal que tiene de YouTube en donde permanentemente pasan noticias de negros, pero noticias de negros de la naturaleza más variada, con una edición increíble, históricas, actuales, mínimas, familiares, públicas, la muerte de Luther King junto con una familia. Bueno, es algo, y lo proyectaba sobre esa pared llena de monjas negras, y realmente fue para mí, y estaban en los dos lugares, y realmente muy interesante, y era algo que ocurría mientras uno estaba viendo, ocurría en vivo, ¿no? Alexandra Birken, les traje dos imágenes muy perturbadoras, se llama escalation, se llama escalamiento, y es una metáfora, a mí me hizo acordar mucho a Piranesi, ¿no? Esas cárceles antiguas de Piranesi, eran unos muñecos, todavía unos muñecos negros como muertos de escalar hacia ningún lugar, ¿no? Como esta ansiedad del ser humano de seguir siempre subiendo. Entonces está un pabellón lleno de esas escaleras. Bueno, y luego también quería comentar de la exposición general la vigencia de la pintura. O sea, fue para mí sorprendente la cantidad de pintores y de excelentes pintores. Me hizo pensar mucho en una bienal llena de nuevas tecnologías, de video, de grandes instalaciones espectaculares, la potencia que puede seguir teniendo la pintura y su cualidad peculiar, ¿no? Armitage es un reportero gráfico, o sea que su reflexión también dialoga con su trabajo de fotógrafo, ¿no? Y compone unas obras que trabajan con ese material de un modo que solo la pintura, ¿no? Y en general todas estas obras que yo les voy a mostrar. Y Jill Malidi es una uruguaya argentina que vive en Estados Unidos con una obra realmente espectacular. También ella muy violenta, trabaja con imágenes de una extraordinaria violencia. Y ahí, cuando yo estaba mirando, aparecieron Eva y Adele, que son infaltables. Están por todos lados. Divinas. Esta es Jill Malidi. Y Henry Taylor, que pinta siempre sobre cultura afro y tiene una estética afro muy particular. Esto es la primera independencia americana, ¿verdad? La de Haití, que quedó olvidada por completo porque fue devastada. Y él la evoca en un mural enorme. Y Nicole Eisenman, espectacular, que tenía pintura y también tenía escultura en los Giardini. Bueno, y luego voy a
comentar algunos pabellones nacionales y por supuesto voy a empezar por el argentino, que supongo que no van a ver nada. Se llama, la instalación se llama El nombre de un país. Y el nombre, que bueno, la obra es de Mariana Tellería, una joven rosarina, que además trabajó mucho con Adrián Villarrojas, que es otro rosarino que estuvo en Kassel, también, Adrián empezó en la Bienal del Fin del Mundo encallando una gigantesca ballena de barro adentro de un bosque, y él le hizo de ayudante a Mariana, que había hecho ella de ayudante de él, o sea que Rosario sigue siempre ahí, la curadora Florencia Batiti, y son 7 seres gigantescos, híbridos, andróginos, hombre-mujer. El nombre de un país es Argentina, que es un nombre prometedor y a su vez, o sea, promete plata, Argentum es plata, y no hay, nunca hubo. Es el Río de la Plata, que no tiene plata, y es también, Argentina es un adjetivo que significa claro, fresco, alegre, y es un país trágico. Y a su vez también es un país forjador de íconos mundiales, ¿verdad? Y es un país de una creatividad increíble. Piensen ustedes que tenemos una reina, un papa, tenemos íconos como Eva, el Che Guevara, Messi, Maradona, o sea, todo el tiempo estamos fabricando íconos. Es un país de desmesura y todo eso está acá. Hay esos seres, un poco hombres, un poco mujeres, son ambiguos, oscuros y al mismo tiempo muy glamorosos. Es como un desfile de modas andrógino, modas de telas y modas de autos. Está difícil de fotografiar porque ella quiso que solo iluminaran los ojos de auto que tienen esos seres, con muchos símbolos religiosos, cruces, y monogramas. Ella, la MT de Mariana Tellería, lo pone como el monograma de la Virgen Milagrosa, se burla. Y tiene esto de una tradición católica con una tradición muy fashion y con el amor por los autos y la espectacularidad, la soberbia y a su vez la oscuridad de la historia del país. A mí realmente me parece muy extraordinaria. Lo que han visto es el problema para fotografiarla, ¿no? O sea, es una obra que necesita ser bien fotografiada porque es difícil ver en las redes, lamentablemente. Esta es una vista desde atrás. Y es muy imponente porque cada figura mide más de 5 metros de altura. Son como unos seres, como unos gigantes, ¿no? Un desfile de gigantes en un lugar oscuro. Es como si uno entrara a una iglesia y está... Bueno, luego el pabellón que más me gustó y que si yo hubiera podido dar el premio de la Bienal se lo daba a ellos, a Ghana, que era la primera vez que concursaba en Venecia. Ghana tiene apenas 60 años de independencia, fue devastada del modo más cruel. Era la Costa de Oro. Descubrieron el oro los holandeses en el siglo XVI. Desde entonces guerrearon 6 potencias para quedarse con ese lugar lleno de oro y lleno de otras cosas, de salitre, de marfil, etc. Y llevarse sus esclavos. Fue uno de los lugares de exportación de esclavos más importantes. Millones de hombres y mujeres de Ghana fueron exportados como esclavos desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Ese país tiene un himno, por eso se llama Ghana Freedom, y era la primera vez que participaba y pusieron todo, ¿no? Entonces, la arquitectura es de un británico, ganés británico, porque claro, la historia de Ghana independiente es muy, que es un Sir, no sé cuánto, no me acuerdo el nombre, pero y él emuló la arquitectura ovalada de las habitaciones en las casas de Ghana que se hacen con tierra. Trajo tierra de Ghana, la mezcló con arcilla y las paredes de ese pabellón son de tierra.
la primera obra que uno ve, que se llama Una línea recta a través del cadáver de la historia, y es un museo de la devastación, ¿no? O sea, son los restos de lugares arqueológicos, los restos de saladeros, los restos de ahumaderos de pescado, los restos de la historia del país. Verdaderamente muy impactante esa instalación. Luego había pintura, había fotografía y había un gigantesco tapiz. Es un tapiz de oro, dorado, de oro y plata, y la obra se llama El comienzo de la historia. Y el comienzo de la historia, que es el oro, pero son en realidad tapitas de botella unidas por alambre, o sea, con un material basura, produce esta metáfora impresionante de la historia del país. Y Cuatro nocturnos, en la película de John Aconfra. Yo venía de leer el libro de Burukua, Historia material y simbólica de los elefantes, que es un libro desgarrador. Lo acababa de presentar en la Feria del Libro. Allí Burukua y Kiakovsky, que son los dos autores, hablan de la historia natural y mítica de los elefantes desde los primeros registros y todo lo que la ciencia dice sobre ellos hasta el siglo XVIII. Y están escribiendo un segundo tomo. Y bueno, lo que uno aprende en ese libro sobre los elefantes es impresionante, porque los elefantes son, primero, los seres terrestres más grandes y más cercanos a los humanos. Su trompa fue comparada con la mano humana. Tienen ceremoniales fúnebres, entierran a sus muertos, lloran. Tienen memoria y tienen una inteligencia increíble, tienen sentimientos, son matriarcales, cuidan a sus crías. Bueno, un montón de datos que nos cuentan la ciencia sobre ellos. Y al mismo tiempo la historia nos cuenta, por ejemplo, algo que cuenta el libro muy desgarrador, que en el circo romano a veces se mataban 150 elefantes en una tarde, que la gente salía llorando de escucharlos gritar, que se extinguieron en el siglo II a.C. 2 especies de elefantes porque se mataban todos en la guerra, se usaban como máquinas de guerra. Y el libro termina en el momento en que prácticamente están extinguidos los elefantes asiáticos, pero todavía hay elefantes africanos que no son domesticables, pero esto en el siglo XVIII. En el siglo XIX, África devastada por el comercio de marfil y los elefantes africanos prácticamente extinguidos en un siglo. Esta película, Cuatro nocturnos, son 4 metáforas oscuras, muy oscuras: aire, agua, tierra y fuego, los 4 elementos como 4 maldiciones que, gracias a la mano humana, están devastando Ghana. Y hace una historia paralela de migrantes que migran de sed y de no trabajo en una naturaleza que fue selva y hoy es desierto, y en paralelo elefantes muriendo de sed, empujando con su trompa a las crías que murieron de sed, elefantes migrando, trabajando como esclavos. Alterna fotos contemporáneas con fotos de archivo, y por si esta metáfora de destino común de hombres y elefantes no quedara clara, pone a esos migrantes con máscaras de elefantes. El video realmente es muy conmovedor y muy en sintonía con el próximo segundo tomo de Burukua y Kiakovsky. Bueno, este es el pabellón que ganó el premio de la Bienal y que yo no vi. Así que gracias a Romina y Mechi, ustedes van a tener aquí una vista. Es el pabellón de Lituania. Estaba en un lugar lejano, era la primera vez que Lituania tenía su pabellón, no estaba ni en los Giardini ni en el Arsenal, había poca gente, y era, bueno, sobre la cuestión del cambio climático, pero lo muy interesante de este pabellón es que era una ópera, y hubo muchas óperas. Ópera es el melodrama por excelencia, ¿no? Entonces los cantantes cantaban una vez por semana.
y había un sonido como de respiración del planeta por debajo, muy impresionante. Y la gente lo miraba desde arriba. Me dio mucha pena, ¿no? Bueno, lo interrumpo porque así seguimos viendo y ustedes pueden verlo después. El pabellón de India celebraba los 150 años de Mahatma Gandhi. Había varias obras, pero solo quería mostrarles una que me impactó mucho. Además, yo no sabía de la existencia de esa carta. Gandhi le escribió una carta a Hitler pidiéndole humildemente que no declarara la Segunda Guerra Mundial. Y esa carta es proyectada sobre una cortina de humo negro y proyectada sobre el piso. Uno camina sobre esa carta inútil y la atraviesa. Nuestro tiempo para cuidar el futuro. Bueno, y aquí les muestro cómo para salir había que atravesar la carta. Y era como el peso de la tragedia, realmente un hallazgo poético, a mí me pareció bellísimo. Bueno, México, Actos de Dios, de Pablo Vargas Lugo, es una obra espectacular, es una película, un documental sobre la vida de Cristo en México, imaginando Cristo en México, pero además imaginando, yo por momentos me reía y me reía sola porque otros no se daban cuenta, por ejemplo, que la Virgen estaba muerta de hambre y cuando abría el paquetito del incienso y la mirra lo revoleaba furiosa porque estaba esperando que fuera algo de comer. Y los muertos resucitados que estaban metidos en fardos mexicanos tratando de sacarse las cuerdas. Realmente, y una escena homoerótica espectacular del bautismo de Cristo. Bueno, realmente una producción muy interesante, muy interesante. Es como, ¿y si Cristo hubiera sido mexicano? Chile, Volús Pajarpa. El curador Agustín Pérez Rubio, que fue director de Malva hasta hace poco, y Volús Pajarpa estuvo acá en Malva hace un par de años, y ella hizo algo que estuvo acá en Malva un poco, pero era un pabellón que me hablaba mucho porque era sobre el siglo XIX, había un panóptico, o sea, esta invención del sistema para vigilar, pero sobre todo ella despliega esta clasificación de lo humano, los zoológicos humanos, los circos, digamos, la hora de la medicina regulando todo, la psiquiatría, entonces clasificando la humanidad, estos son monstruos, estos son locos, estos son indios, estos son negros, a este le ponemos en el zoológico, está en la cárcel, bueno, esto de lo que hablaba Foucault está todo allí, pero también hay una ópera compuesta especialmente muy hermosa. Rusia, bueno, era un escenario posapocalíptico tremendo. La parte de abajo tenía otro artista, pero la parte de arriba era Alexander Sokurov, el gran director de cine que hizo El Arca Rusa.
y que aquí imagina el Hermitage en ruinas, destruido con un río de lava, destruido por la guerra, y se llamaba así, la instalación es como la profecía de Lucas, del hijo pródigo, la profecía, el Evangelio de Lucas, y el regreso del hijo pródigo, que es la obra más cara y más emblemática del Hermitage. Entonces era todo el Hermitage en medio de un escenario de guerra devastadora. La lava corre todo el tiempo. Este es el film de Sokurov, pero no lo pude subir. Bueno, en el pabellón de Arabia Saudita, igual que con aquellos corales de tejido, esta artista trabajó con, yo a primera vista parecía cerámica, millones y millones de piezas de cuero, que ella me explicó que la técnica es que las agarra, las pone en una piedra y las tira en agua hirviendo, y el cuero atrapa la piedra y se ablanda y atrapa la piedra y queda así redondito, que parecen mates o cosas de mar, millones. Y uno camina entre medio de ellos y se llama After Illusion porque la obra es un verso de un poeta árabe. Habla de la diáspora, de la nostalgia de la tierra. Esto es una artesanía típica del pueblito donde ella nació y donde no volvió y donde quisiera volver, y bueno, a todo mundo, a todo migrante le pasa, ¿no? Estaba el tema de la migración muy presente. Bueno, Perú es uno de mis favoritos, además mi amigo Gustavo Buntings era el curador. Yo les traje el catálogo, que es espectacular y es livianito, porque se llama Indios Antropófagos, y él eligió a Christian Bendayan, que es un artista amazónico autodidacta, muy típico de Gustavo Buntings, y hace como una parodia neobarroca, gay, travesti, burlona, amazónica. Entonces agarra toda la parafernalia de lo típicamente amazónico, indios antropófagos que cortan cabezas, prostíbulos en Iquitos que prometen delicias sin fin, fotos antropológicas de indias desnudas. Y con todo eso hacen una mixtura realmente espléndida, usando técnicas tradicionales de mosaico, usando iconografías tradicionales. Este es el prostíbulo de Iquitos, que era una construcción de hierro, y hay una postal que yo no la pude, está acá en el catálogo, en blanco y negro, de las chicas así en fila, una tras de la otra. Y él trabaja con eso, y también con el concepto de las mariposas. Entonces, es una artesanía tradicional amazónica, las colecciones de mariposas. Entonces, el artista identifica la mariposa con el travesti o con el trans, o con el gay, y hace colecciones de mariposas, donde ahí está Buntings señalando. Y esta cosa de género también aparece en el pabellón de Suiza, maravilloso, también con una gran capacidad de reírse de sí mismo, y hacen una muy glamorosa varieté en un teatro, un ballet contemporáneo, en donde es absolutamente indecidible quién es hombre y quién es mujer, por más atención que pongamos, y van mutando. Los que parecen hombres resultan ser, parecen mujeres, pero después no, parece hombre, y le vienen tetas, le salen tetas. No, es algo así como muy indecidible. Yo lo vi 2 veces, muy indecidible. Y hay siempre un personaje, ese de traje que ustedes ven ahí, que es como un suizo típico, así como que mira un poco sorprendido en lo que hacen y resulta ser una mujer. Y termina bailando, realmente muy hermoso. Y también Australia, un pabellón espectacular, con una metáfora bellísima, que también es una ópera. Es una obra de arte total hecha con tecnología de congreso. Está filmada en el Congreso de Australia, de Sydney,
y en otro edificio, creo que es el de Roma, vacíos de legisladores, y van apareciendo instrumentos. Es una instalación inmersiva, uno se sienta como en un congreso y las pantallas se van iluminando y ellos se van conectando por la tecnología que tienen en los congresos, en los senados, para que se escuche uno al otro. Y van apareciendo los instrumentos. Hermosa y conmovedora metáfora musical de la necesidad de tener actividad, discursos abiertos, eso fue mi lectura por lo menos, ¿no? Diálogos en los congresos, de ser menos autoritarios y de escuchar otras voces. Entonces esto aparecía como en una obra de una extraordinaria belleza musical y visual. Brasil también danza, un poco veritypical para mi gusto, swinguerra. Toma una danza tradicional del nordeste brasileño. Era de una enorme belleza, pero era típicamente Brasil, ¿no? Lo que uno imagina, sin problematizarlo mucho, salvo que sí, en lugar de ser swingueira, que es el baile tradicional del nordeste, es una swinguerra y actúan una especie de rap callejero, también con un componente de gays, travestis, y muy lindo. Realmente la coreografía era preciosa, preciosa. Muy buena, muy desafiante. Después el Uruguay, que fue elegido entre los 10 mejores, no sé por qué, porque yo no lo hubiera elegido, pero era una instalación muy minimalista de Yamandu Canosa, pero interesantísima, porque piensen que el Uruguay es un porotito así entre medio de dos grandes naciones, y entonces es como una ruptura de los límites, ¿no? Entonces también trabaja con este concepto de borde y deconstruyendo los bordes, deconstruyendo el mapa, abriendo, usando los 4 paredes del pabellón como para problematizar los límites en distintos lenguajes. Bueno, y ahora termino, no los quiero cansar, solamente decirles que fuera de la Bienal había muchas otras exposiciones y hablarles solo de 3. Una es Artivism, que juntó artistas de Bosnia-Herzegovina, de Sudáfrica, qué sé yo, y nuestras chicas del GAC, que fueron con su instalación del Parque de la Memoria, y están con Brodsky. Otra exposición que me pareció fabulosa fue la de Baselitz en la Academia. Ahí hay una escultura y un despliegue también de pintura espectacular, con sus retratos tradicionales dados vuelta. Y por último, La Pelle, de Luc Tuysson, que es un artista belga. La cita uno de los libros más famosos sobre el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, La piel, de Curcio Malaparte, un libro casi imposible de leer, perturbador. Y lo que él hace es hablar de ese tema de un modo muy poético y al mismo tiempo perturbador, ¿no? Y eso es un mosaico en el Palazzo, creo que es el Palazzo Strozzi, ahora no me acuerdo, un mosaico que está hecho a partir de lo que se veía desde los campos de concentración por las ventanas, esto que se narra, estas fotos que supervivieron, la cara de un asesino, cuando es juzgado en el juicio de Nuremberg, en fin, muchas cosas que solo la pintura, ¿no? Bueno, gracias.